¿Qué te pareció el arbitraje, Moisés? Pues muy correcto. La verdad es que muy correcto. Ha habido momentos que se embarullaba un poco en la segunda parte, pero pitar este tipo de partidos ha de ser muy difícil. Meterte ahí dentro, siendo además un árbitro que tuvo el valor y la valentía de expulsar en su día a Jude Bellingham por insultarle la cara, no es fácil. Y después de todo lo que, toda la porquería que se vertió sobre él, y que tuvo que rectificar la federación diciendo que no tenía ningún tipo de problema su labor paralela al arbitraje a razón de lo que se le acusaba, que era como una especie de corrupción. Conflicto de intereses. Conflicto de intereses, ¿no? Una corrupción, pues en ese sentido yo creo que el árbitro ha estado muy correcto, ha estado muy bien. Decíais lo de la patada de Azpilicueta, sí, lo pudo expulsar, pero bueno, yo creo que al arbitraje... O sea, lo revisó con el VAR, el VAR, Munuera Montero, y pues no lo expulsó al defensor rojiblanco. Yo siempre pienso, o siempre he pensado que pitar este tipo de partidos, una semifinal de Copa, con el 4-4 de ida, con un estadio a reventar, con una afición, la del Atleti, que está muy encima, con un equipo que le gusta jugar y un equipo que evidentemente también le gusta jugar a lo suyo, que es el Atlético de Madrid, pero que puede tener ese punto de agresividad, pues lógicamente ha de ser muy difícil. Y marcar la vara de medir y hasta saber dónde puedes llegar, pues es importante. Yo creo que el árbitro tiene mucha personalidad en todo el partido. Y no ha sido fácil, porque ha habido un tramo en la parte que el Atleti quería empujar y vivía del querer empujar, no del fútbol. Y lógicamente eso pues ha condicionado mucho que el partido se fuera cortando el juego constantemente. Y ahí el árbitro yo creo que ha acertado. Se le critica por el penal que comete en ese mismo partido Tchouaméni, que es un penal tititito, no por la expulsión de Bellingham, que creo que le... Permíteme, Moisés, yo te escuché. Y hoy, si hablamos de personalidad, no la tuvo, porque cuando incluso va y revisa en el monitor y es una jugada totalmente apegada al reglamento para hacer roja directa, aunque haya sido la primera falta porque fue a los 5 minutos, si en el primer segundo de juego tú haces algo ilegal, igual el acto es ilegal. Si haces una patada como la que le metieron hoy a Rafinha, era roja directa. Personalidad no le sobró. Todo lo contrario. Tú me estás describiendo una atmósfera, un público del Atlético que está metido ahí encima. Si eso es verdad, entonces no tuvo personalidad. Entonces arrugó. Tan simple como eso. Tuvo mucha personalidad porque primó su criterio. Él, si lo quiere expulsar ya de entrada, lo expulsa. Le recomienda el VAR que lo vaya a revisar. Lo va a revisar y considera que, agradeciendo la labor de la sala de labor y viendo las imágenes en el VAR, él sigue con su decisión de que no expulsa al futbolista del Club Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo creo que eso es tener mucha personalidad. Y es verdad que fue un penaltito lo de Pamplona y eso ya no viene a cuento. Pero penal titico, como los que le hacían a Messi en Qatar. Penal titico, lo que tú quieras, pero fue penalti. Y aquí en España se le criticó mucho que expulsara a Jude Bellingham. Al igual que a Aiza Gámez, cuando expulsó a Cristiano Ronaldo, tuvo que dejar el arbitraje. Pues hubo la sensación de que a Manuel Montero le podía pasar lo mismo por haber tenido la valentía de haber expulsado a un futbolista del Real Madrid, porque no es algo muy habitual, y menos a un futbolista por el cual el Madrid pagó casi 100 millones de euros y que tiene que jugar en todo momento. Pero bueno, para gustos colores, claro, afortunadamente. Pero tampoco se puede decir que porque era un partido difícil de arbitrar hay que excusar cualquier error del árbitro. Hay que pitar para que la gente no se caliente. Porque los partidos del Real Madrid también son muy difíciles de arbitrar y sin embargo no le perdonan ni una a los árbitros, ¿no? No sé. Yo creo que el árbitro tiene la personalidad de ve la falta, la pita, la revisa y sigue con lo mismo. Yo creo que eso es tener personalidad. Pero si él mostró tarjeta amarilla, la falta existió, no es que no la vio en el VAR, la falta existió. Lo que no quiso fue castigar como se debía. Correcto, porque eran 5 minutos apenas del partido. Si le sacaba la roja a Pilicueta, se acababa el partido. Se acababa el partido si ponía una roja en ese momento. Si saca amarilla y se queda con la amarilla, no tendrá personalidad. Si luego le saca roja, ¿qué me estás diciendo tú a mí?
Sí, pero Moisés, a ver, me estás hablando del entorno, del público del Atlético de Madrid, de un partido de la característica Atlético de Madrid-Barcelona, y me dices que tuvo personalidad cuando era una jugada de expulsión directa. A ver, Gemma, vamos a sumar tu opinión. Yo digo que era naranja, lo puede expulsar sí, pero Azpilicueta yo creo que al final va al balón y lo tiene en cuenta el árbitro, como que también tiene en cuenta el minuto de juego, que tiene razón Richard, que no debería condicionar, pero creo que ahí esas dos cosas comprueba que cuando revisan el VAR que va al balón, que es una entrada muy fuerte, pero con el condicionante del minuto creo que se queda con el amarillo y al final ya está, es una jugada que tampoco termina decidiendo la eliminatoria y estos lances de partido, de decisiones arbitrales las hay, y yo creo que en global ha estado bien, era el primer partido importante que pitaba desde ese polémico que estáis haciendo mención de la expulsión de Bellingham, así que también puedo llegar a entender que decidiera tomar esa decisión en ese momento, porque tampoco me parece descabellada. Claro. A ver, Eli, ¿qué me dices tú? Porque mi sensación cuando yo vi eso es que, bueno, imagínate, sacaba una roja en ese momento, o sea, y jugar con uno menos casi todo el partido para el Atlético, que ya se veía caído, ¿no? Resignado este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Sí, creo que dentro de la jerarquía del árbitro es también medirle la temperatura al partido, y estoy de acuerdo con Moy. A ver, creo que a Moy le cae bien porque le pitó algo en contra al Real Madrid, ¿no? Pero lo cierto es que iba a ser un partido de alta tensión, o sea, iba a ser un partido de entradas fuertes. Y es cierto, lo que es falta, y si tiene que ser tarjeta roja tendrá que ser. Pero coincido con Gemma, pudo haber sido, pero no nos vamos a poner de acuerdo en si para todos era roja. Entonces, si el árbitro tiene la personalidad de decir es amarilla porque es un partido donde se iba a meter la pata fuerte, yo estoy con el árbitro, ¿eh? No creo que haya sido factor y creo que al final hizo un trabajo bueno dentro de un partido que tenía que fluir y que seguramente este tipo de faltas iban a existir. A mí no me parecía para roja. Permíteme añadirle una cosita. Cuando tú ves la imagen de la falta en las repeticiones, se ve la cara de Azpilicueta casi que relamiéndose cuando va sobre Rafinha. Se lo recomiendo a todos que la vean. Tampoco va para allá. No, pero a ver, todos los que hemos jugado fútbol sabemos cuando alguien te viene con todo y se le ve en los gestos faciales. Les recomiendo a todos los que nos están sintonizando que después que terminemos de hacer este programa, vean en YouTube, que vayan, busquen la repetición de los highlights del partido y vean la acción de la amonestación a Azpilicueta. El rostro de Azpilicueta, la mirada de Azpilicueta es una cosa como que va relamiéndose de gusto porque lo va a reventar. Véanlo, se los recomiendo que lo vean. Bueno, Moisés se fue. ¡No! No sé, abandonó el barco. No sé si es que no soportó la crítica, ¿verdad? Yo creo, Caro, que se está yendo a la Cartuja a modo de penitencia andando y ha empezado a tomar ya el camino hacia Sevilla para ver si, es que a ver, hace 11 años que no hay una final de Copa, un clásico, Barcelona-Real Madrid. El último es de infausto recuerdo para el barcelonismo, esa de Mestalla, con esa jugada mítica de Gareth Bale que le costó el puesto en el Barcelona a Marc Bartra. Es decir, el último precedente será la octava final en modo clásico de Copa del Rey. 4 para el Real Madrid, 3 para el Barcelona, puede equilibrarlo. Eso sí, es la competición fetiche del Barça, es el equipo que tiene más copas, entonces yo creo que Moy ha ido poquito a poco andando hacia la Cartuja. Yo creo que queremos hablar de ese clásico. Voy a leer unos comentarios que nos han llegado por TikTok antes de meternos de lleno en esa mirada de lo que pueda ser la final del próximo 26 de abril entre el Barça y el Real Madrid. Alexander Díaz dice, ¿qué manera tiene de controlar los tiempos del partido el señor Pedri? Y bueno, no es la primera vez, Pedri es clarividente, es colosal, distribuye los balones hacia donde le da la gana, él marca los tiempos del partido, es Pedri. Pedri es una especie de Iniesta moderno, la verdad que sí. O sea, creo que si hay una bendición que ha tenido el Barcelona, no es Lamine Yamal, es tener rápidamente a alguien que se asemeje al juego de Iniesta. Y además con esta juventud y darte el fútbol que te da Pedri. Porque, a ver, yo recuerdo que Iniesta demoró en llegar a su prime, y sin embargo su prime fue bastante largo. Lo de Pedri es prácticamente de que empezó a llegar al Barcelona cuando ya Xavi le daba las primeras convocatorias, ya de inmediato. O sea, el efecto del Canario es una cosa tremenda. Para mí,
es el jugador más importante que Barcelona. Si bien el espectacular es Lamine Yamal y Rafinha te hace muchas cosas y el goleador es Lewandowski, lo que te hace Pedri es el que mueve a todo el Barcelona. Pedri es capaz de mover incluso a Chesney. Pedri es el que mueve al banco, mueve a todo el mundo. El Barcelona juega lo que quiera jugar Pedri. Es el que maneja los tiempos del partido y, por supuesto, de los jugadores más destacados en el día de hoy, pese a que se contagió un poco el nerviosismo del Barça en el segundo tiempo, pero eso no quiere decir que no haya firmado otro gran partido a las órdenes de Hansi Flick. Ose Palacios dice, ojo, ojo, el Madrid sigue con vida en las 3 competiciones gracias a los árbitros. Bueno, no sé. Los árbitros tienen comida más de uno, no solamente al Madrid, ¿eh? Bueno, en Copa sí, porque la eliminatoria contra el Celta fue un escándalo. Ese partido en el Bernabéu fue realmente escandaloso, fueron errores arbitrales y ahí sigue con vida con eso. En Champions, pues no lo sabemos. Yo también estoy de acuerdo que fue un error lo de cancelar, de no dar por válido el penalti de Julián Álvarez, pero tampoco sabemos podemos saber qué hubiera pasado. Pero sí, a ver, tampoco lo pondría que es solo por el mérito arbitral, sí que es verdad que la balanza suele ser así, cae del lado de los grandes y especialmente si llevan camiseta blanca, pero creo que también es meritorio lo del Real Madrid, sin jugar bien, sin saber encontrar su juego, sin que termine de carburar este Madrid de los Galácticos con Mbappé, siempre están ahí, la pelean, la consiguen, tiene mucha pólvora arriba y van sacando los resultados y cuando no, pues sí, tienen alguna ayudita que suele pasar. Bueno, sigo con los comentarios. Murphy dice, Barcelona jugará contra 12 jugadores en la final. No, ya se metieron de lleno en el tema del arbitraje. Mira, pero a ver, yo solamente le quiero recordar a los Madrid haters que nos escriben que el Madrid no pagó ningún vicepresidente de comisión arbitral durante tantos años. Nada más ahí se las dejo y me retiro lentamente. Pero no te retires, Richard. Porque es la realidad, ¿no? No, porque ahorita que me van a escribir. O sea, imagínate, no se puede que el Barça y el Madrid, los aficionados, critiquen el arbitraje. Mira, tienen cola que le pisen los dos. Entonces... Claro, totalmente. No tienen moral. Ahí está. Ni Barcelona ni Real Madrid.